Señoras y señores, bienvenidos a esta nueva entrevista para este noticiero clarito informativo y lógicamente tenemos a nuestra invitada, la licenciada Gloria Mora Jara. Ella es responsable del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital del IES Babahoyo. Licenciada, queremos dialogar con usted acerca de un tema que es muy importante, considerando que esto del COVID-19 ha afectado a toda la población mundial. Y luego de eso hay lo que se denomina pacientes post-COVID. ¿En qué consiste esa técnica? ¿Qué es lo que ustedes hacen con los pacientes post-COVID? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. En relación a los pacientes post-COVID, nosotros, Hospital IES Babahoyo, durante la pandemia, como para todo el personal de salud, que fue una pandemia muy difícil porque desconocíamos todo, nos tocó dividir nuestros pacientes en pacientes post-COVID y pacientes neurológicos por procesos anteriores, ¿no? Entonces, los pacientes post-COVID, principalmente los que estaban dentro de la unidad hospitalaria, presentaban principalmente problemas respiratorios como conocimiento general. Entonces, en ellos aplicamos lo que se conoce como rehabilitación cardiopulmonar, ¿ya? Este es un proceso que normalmente en personas, digamos lo normales, puede demorar entre unas 2 y 3 semanas. Pues en los pacientes con COVID tuvimos extensiones hasta de 3 meses. Posterior a los 3 meses, estos pacientes, después de que cumplían su proceso de rehabilitación cardiopulmonar, ingresaban a ser pacientes normales nuestros, pero con ya procesos secuelares, ¿ya? Entre esos estamos hablando de pacientes con neurología, con problemas de hemiplegia, con problemas de trastornos de la sensibilidad, del equilibrio, de la coordinación, problemas motores, problemas físicos en la mayoría de los casos. Entonces, se fue adaptando el trabajo de nuestros compañeros en el área hacia las necesidades principales de cada uno de nuestros pacientes, que en principal eran adultos, ¿no? Pero en la actualidad contamos con un porcentaje algo importante de personas jóvenes que se encuentran ya con este proceso post-COVID, como se podría llamar a este grupo de pacientes. Licenciada, ¿qué es aquello de cardiopulmonar? La rehabilitación cardiopulmonar se enfoca en parámetros y ejercicios netamente respiratorios, controlando la frecuencia cardíaca, la presión arterial y los movimientos y el esfuerzo que el paciente realiza para ejecutar ciertos ejercicios físicos que no tienen nada que ver con rutinas en un gimnasio o, por decirle, salir a caminar a los parques, ¿ya? Son ejercicios respiratorios que se les enseña para empezar a expandir sus pulmones, mejorar su capacidad pulmonar para que el diafragma empiece a cumplir la función para la cual está destinada. Entonces, muchos pacientes al inicio se les dificulta realizar lo que simplemente podemos decir levantarse o sentarse de una cama. Para esto, nosotros también usamos nuestro diafragma, nuestra respiración. Entonces, el paciente aprende nuevamente este tipo de ejercicio, este tipo de actividad. Licenciada, la rehabilitación que se le da a un niño, a un adulto mayor, a un discapacitado, ¿en qué se diferencia? La rehabilitación física se diferencia no solamente por la edad, sino también por la patología que presenta. Si nos enfocamos solamente en los pacientes COVID, hasta la actualidad, bueno, no contamos con pacientes niños, pero sí con pacientes jóvenes y pacientes de la tercera edad y discapacitados. Entonces, en ellos nos enfocamos en las necesidades básicas, llámese estas, físicas, ocupacionales o de lenguaje, que en la mayoría de nuestros casos nos ha tocado implementar un cruce de terapias y llevar a la movilidad lo más pronto posible a este paciente, porque mientras más tiempo pasa, las secuelas hacen más daño y se establecen en cada una de estas personas. Entonces, nosotros... No, diga nomás, siga nomás. Ya, entonces nosotros hacemos un esquema de tratamiento acorde al paciente. Si un paciente adulto puede ser adulto entre 25 años hasta los 45 años y ese paciente tiene discapacidades no solo físicas, sino también del habla,
también de movilidades, ya sea miembros superiores o miembros inferiores. Entonces tratamos de ir aumentando el ritmo de trabajo de ellos porque se espera una recuperación mucho más pronta que un paciente de 50 años hacia arriba, además de las comorbilidades añadidas, llámese hipertensión, llámese diabetes, problemas renales, que son problemas que sí vienen acarreando y que lamentablemente retrasan la recuperación de nuestros pacientes. Licenciada, pero a consecuencia del COVID-19, una persona se contagió de COVID-19, ya se recuperó, podríamos decir, en el campo médico, le quedan secuelas. ¿Cuáles son esas secuelas que le quedan, licenciada? La mayoría de las secuelas a nivel funcional, llámese esto, actividades propias de la persona, trabajo o del hogar, lo que más manifiestan las personas es fatiga o cansancio al realizar cualquier tipo de actividad. Así sea subir o bajar una escalera o llámese manejar, sentarse o a lo mejor un pequeño trote para llegar a alcanzar algo, produce en esas personas un cansancio. También la debilidad, que no se debe entender por falta de fuerza, ya es otra característica de los pacientes COVID. Los pacientes que tienen debilidad son pacientes que realizar una actividad física, llámese levantar un brazo, levantar una cuchara, moverse de un lado hacia el otro, les cuesta, no porque les falte fuerza, es porque su cuerpo está débil para realizar esos movimientos. Pero esa debilidad, vuelvo y le repito, es progresiva y es regresiva en la medida en que acudan a los centros especializados y realicen las terapias asignadas. Licenciado, usted nos ha hablado de las consecuencias, de las afectaciones en el tema físico. ¿Qué pasa con el tema emocional, con el tema del cerebro, algo así? ¿Qué pasaría con eso? ¿La parte neurológica o en la parte emocional de cada persona como psicología? ¿A cuál se refiere? Ya, la neurológica, hablemos. Ya, bueno, en estos momentos, debido a las variantes que ha tenido el COVID, los trastornos neurológicos que se están presentando son más acentuados, llámese estos hemiplejías, paraplejías, procesos de alteraciones de la marcha, de la sensibilidad, del equilibrio. Lamentablemente son procesos que el cerebro, producto de esta bacteria, asume, consume y nos deja una secuela. No podemos decir que ese paciente no se va a recuperar completamente, pero tampoco está establecido hasta qué punto se puede recuperar las capacidades neurológicas perdidas o lastimadas, ¿ya? Normalmente los rangos neurológicos están cambiando, puede ser 6 meses, puede ser menos, hasta pacientes con 1 año, que nosotros ya tenemos pacientes de 1 año de evolución, porque a la cuenta el Hospital Luis Babahoyo trabajó desde el principio con pacientes neurológicos y el área de rehabilitación se incorporó a la par prácticamente, cambiando todas las formas de trabajo para los pacientes. Entonces, los que logramos recuperar lo más pronto posible tienen sus secuelas y en la actualidad del 100% están en un 80%, por así decirlo, de recuperación. Licenciada, usted nos ha dicho que se recuperan, hasta de pronto van a necesitar hasta 1 año para la recuperación, pero las terapias se las dan a diario, se las dan semanal. ¿Cómo funciona aquello? Claro, la terapia física se da de manera continua por periodos de 20 sesiones, lunes a viernes, 20 días continuos, descansamos un intervalo de unos 15 días y continuamos. Porque dentro de ese proceso el paciente aprende y reaprende actividades y según los cambios se modifica el tratamiento. Hay pacientes neurológicos muy avanzados que en ellos lamentablemente el tratamiento sí es de largo. Ya continuamos 3 meses seguidos, 4 meses, en la medida de que su cuerpo nos lo permita, porque son pacientes que usan traqueoto, que están con oxígeno, entonces son un poco más lenta su recuperación. Pero en las personas que simplemente han tenido problemas de equilibrio, un poco de fuerza, cada 20 días salen y ingresan nuevas personas. Licenciada, una última cosa. En el hospital del IES, ¿qué cantidad de profesionales hay en el departamento al que usted pertenece? ¿Atienden? ¿En qué horario atienden? El Departamento de Rehabilitación IES Babahoyo cuenta con un total de 10 licenciados en terapia física, 2 terapistas ocupacionales y 2 terapistas de lenguaje. A la actualidad, una vez que hemos
vuelto a la nueva normalidad, que estamos desde las 7 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde, con horarios distribuidos, respetando el distanciamiento para evitar el contagio y distribuyendo según la necesidad y según las capacidades a los pacientes. Porque no podemos mezclar un paciente con una lesión COVID, con una lesión post-COVID, con un niño, con una persona adulta mayor que va a atenderse por otras cosas. Y por eso tenemos horarios fijos que sí se nos ha hecho un poquito complicado a la ciudadanía entender por qué estamos manejando esto, pero ha sido la manera de nosotros reducir el aforo, pero asimismo ampliamos la cantidad de pacientes que atendemos diariamente. Pues en la actualidad, en mi departamento atiende por un general de un básico de 190 personas en el día, ¿ya? Entre esas, en su gran mayoría, son personas neurológicas, problemas de trauma y obviamente la parte hospitalaria con los pacientes COVID y no COVID está implícita en este grupo. La licenciada Gloria Mora Jara, del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital IES Babahoyo, la hemos tenido acá en este set de entrevistas. Licenciada, gracias por haber atendido esta entrevista. Una excelente tarde para usted. Felicidades. Igualmente, muchas gracias.